Bien, muy buenas noches. Como hemos mencionado, ya el curso de Dinámica de Sistemas es un curso central en la formación del ingeniero de sistemas. La ingeniería de sistemas tiene en este curso su instrumento más importante. Y es un curso que tiene una, digamos, una constitución bastante sencilla, fácil de entender, fácil de utilizar. Antes de, digamos, de que podamos ir viendo propiamente el tema o los temas relacionados a la dinámica de sistemas que estamos considerando para esta primera clase formal, es que debemos saber si está claro algunos aspectos, algunos temas. Yo quisiera empezar o sea, haciendo algunas preguntas. Y para eso señalaré a algunos estudiantes, ¿no? Mauricio Castillo. ¿Qué es la ingeniería, Mauricio? Aló, ¿se escucha? Sí, escucho, no te olvides tu video también. Claro, profesor. La ingeniería es el uso o el manejo de las ciencias y la tecnología al servicio del desarrollo de la humanidad. Y ya. ¿Alguien tiene una idea, otra idea, algo más de ese concepto? Kevin, a ver. Buenas noches, profesor. Yo Buenas creo noches. que es el arte de buscar soluciones, las más óptimas soluciones para un problema en específico, ¿no? Y para ello, obviamente, usar tecnologías, metodologías y cualquier cosa que tenga a su disposición, ¿no? El ingeniero. Ya, fíjense. Vamos en primer lugar a considerar, porque digamos, con estas expresiones se puede referir uno a toda la disciplina del desenvolvimiento profesional, ¿no? Todos tienen que buscar soluciones para solucionar un problema, digamos, importante en el ser humano, en la sociedad, con el uso pues, de herramientas, lógicamente. En la ingeniería hay una distinción clara, porque de lo que estamos hablando es de una materia que va a tener una relevancia desde el siglo XIX con el desarrollo de las ideas que provienen del positivismo mecanicista. Es decir, del entendimiento de la realidad bajo ciertos principios epistemológicos, para poder deducir de ellos, digamos, aspectos, características que permitan utilizarlos para crear herramientas que ayuden al ser humano en su desenvolvimiento económico y social incluso. Muy bien. Entonces, cuando se habla de esas herramientas que provienen de la aplicación de la ciencia, hablamos de ingeniería. La ingeniería es la ciencia que se aplica bajo un método determinado para solucionar en un ámbito también específico la solución de un problema. La solución de un problema. Formar una propuesta, una solución. No solamente proponer, sino construir una solución física real. Es decir, requiere de un método. Es decir, para que sea ingeniería, en primer lugar, aplicar los instrumentos de la ciencia formal. Es decir, aplicar las herramientas de la ciencia que son básicamente las matemáticas, ¿no? La física, la química.
Porque otros también solucionan problemas, pero no necesariamente aplican los instrumentos formales de la ciencia, ¿ya? Se hace ingeniería en la medida que hay instrumentos formales, que provienen pues, mayormente de las matemáticas. Y tiene un método, o sea, aplica métodos, es metodológica. Si voy a hacer un puente con un ingeniero, el ingeniero lo que hace es aplicar su conocimiento metodológico para poder calcular, estimar, considerar los elementos y luego hacer el diseño y posteriormente construir el puente, ¿no? Entonces, pero son cosas que se definen de manera formal con instrumentos bajo una metodología y que tiene una expresión final de construcción y construye algo, es decir, produce una solución efectiva, real, normalmente física. Entonces, eso es la ingeniería, ciencia y arte aplicado aplicando los instrumentos de las ciencias básicas y un método específico, determinado, pueda construir una solución a un problema en un ámbito también específico. ¿Ya? Entonces, cada ingeniería tiene su ámbito, ¿no? La ingeniería industrial, la ingeniería pesquera, la ingeniería minera, todo, ingeniería mecánica, todos tienen que estar claros que se trata de un ámbito y tiene un método o tiene su método para el abordamiento. Esto es muy importante porque lo que ustedes están estudiando a estas alturas del partido es ingeniería. Es decir, hay la necesidad de saber el ámbito y la necesidad de saber el método que se aplica. La segunda pregunta es, ¿qué es la ingeniería de sistemas? Y para eso voy a pedirle al alumno Víctor Chirinos, que me pueda responder. Víctor Chirinos. ¿Qué es la ingeniería de sistemas? Bueno, la ingeniería de sistemas es la rama de la ingeniería en la cual se encarga de resolver problemas complejos relacionados a sistemas y componentes que están relacionados. ¿Se ve mi cámara? Sí, se ve, claro, se te ve muy bien. Está bien. Muchas gracias. Ok, con raya y medio, por favor, la próxima vez. Muy bien. Esta es una forma de entender intuitiva de la ingeniería de sistemas. No sé si el alumno Yair Balanda tiene alguna otra opinión, algo diferente. Sí, acá soy profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho y te veo. Bien, a mi parecer, la ingeniería de sistemas es la forma de solucionar problemas complejos o hacer de estos una mejora, una innovación, ¿no? Porque si bien es cierto, es un conjunto de muchas ramas y puede, con el conocimiento de estas mismas, lograr algo mejor. O con la innovación, o con nuestra creatividad como ingenieros podemos conseguir mejorar algo. O crear algo también, ¿no? Ya, muchas gracias. Bien, al usar creatividad me hace recordar que algunas personas asocian la ingeniería con el ingenio. Si bien es cierto, hay un origen etimológico de ingeniería con ingenio, ingeniar, pero la acepción etimológica correcta es generar digamos, un instrumento, generar un instrumento, una herramienta. Porque el ingenio lo utiliza cualquiera, ¿sí o no? Todo el mundo tiene que usar su ingenio. Ahora, el ingeniero se supone que es el menos ingenioso de todos, ¿no? Porque tiene que aplicar un método establecido. O sea, si voy a preparar un puente, construir un puente, mi margen de genialidad es poca, porque tengo que hacer los cálculos exactos, con un margen determinado. No es que a mí se me va a ocurrir
hacer una modificación, porque no, el puente se me puede, ¿cómo se llama? Desplomar, como le decía Castañeda, se puede derrumbar, no destruir, no sé cómo decía el tipo. Pero bueno, hay que aplicar las reglas, los estándares, no hay un margen tan amplio, ¿ya? Sí, para el entendimiento de un problema puede ser. Ahora, ingeniería de sistemas. En la definición que ustedes no deben olvidarse porque ya están a la mitad de la carrera, tomen nota, por favor, presten atención, esto es una cosa importante. No es una rama de la ingeniería, no es una de las ingenierías. Hay una manera de abordar los temas de sistemas desde el punto de vista de la ingeniería, y esa forma de abordar se llama sistemas de ingeniería. Sistema de ingeniería. Usted puede buscar en el MIT, en Massachusetts, la forma como es que se aborda los sistemas de ingeniería. Y las ingenierías abordan también problemas desde el punto de vista de sistemas, porque tienen sistemas asociados. Por ejemplo, para la ingeniería industrial son los sistemas de producción, ¿no? Los sistemas de gestión. ¿Entienden? O sea, hay sistemas de ingeniería. Y la ingeniería de sistemas no es una rama de la ingeniería, para nada. Siempre tienen que no olvidar que la ingeniería de sistemas es una interdisciplina. Es la concurrencia. Perdón, ¿alguien está pidiendo? Sí. Mauricio Castillo, puedes expresarte. Sí, profesor, era es lo que estaba usted comentando sobre ingeniería de sistemas, y según lo que había comentado hace unas semanas, este tema de la definición de esta ingeniería, y si me acuerdo bien, es la interdisciplina, según sus palabras, interdisciplina que aborda problemas complejos, pero usando un modelamiento o un modelado, pero con el fin de solucionar estos problemas. Ya, bueno, ahora vamos a dar el concepto completo, ¿ya? Pero es muy importante que nosotros sepamos que la ingeniería de sistemas aborda los problemas, estos complejos que mencionas, pero desde el punto de vista interdisciplinario. Esto es muy importante. Para esta pregunta que le estoy haciendo, es importante que se diga, es una interdisciplina. Para que se tenga plena conciencia que no es una especialidad de la ingeniería, no lo es. No lo es, no se olviden, no lo es. No es una especialidad más de las diferentes ramas de la ingeniería, no lo es. Ahí hay un error. Es una interdisciplina, requiere de la concurrencia de diferentes ingenierías. Si no, no existe la ingeniería de sistemas. Es un quehacer. Es el quehacer para abordar algo, pero que construye algo, por eso es ingeniería. O sea, resuelve un tema, pero ese abordamiento es interdisciplinario. Para la dinámica de sistema esto es también sumamente importante. ¿Qué tipos de modelos se utilizan más en la ingeniería de sistemas? Dado que la ingeniería de sistemas es una interdisciplina que aborda los problemas, los sistemas, los fenómenos complejos, con el uso del modelado. Y entonces, Jan Ruiz, díganos qué tipo de modelos más se utilizan en la ingeniería de sistemas. Sí, profesor, buenos días. ¿Se me escucha? Bueno, sí te escucho. No es día, ya estamos de noche. Sí, buenas noches. Si mal no recuerdo, la ingeniería de sistemas usa bastante lo que son modelos matemáticos porque son los más precisos, no exactos, pero sí los más precisos a la hora de plantear y describir cómo se comporta un sistema y cómo lo hacen sus componentes. Gracias. Perfecto, muy bien, excelente. Sí, es correcto. Efectivamente, los modelos matemáticos son los que más se recurren en la ingeniería de sistemas. Son los que más se utilizan.
a tal punto que la dinámica del sistema es más bien un modelado matemático. Es matemático, no parece. Va a pasar desapercibido esa idea, pero debajo del entendimiento de los fenómenos y de su formulación, lo que hay son ecuaciones simultáneas, diferenciales, de primer y segundo orden. Es un modelo matemático. Y se prefiere los modelos matemáticos porque son expresiones manejables, que tiene sus instrumentos que permiten justamente obtener cálculos, resultados, estimaciones, e incluso hoy en día permite el uso de instrumentos de cálculo. Permite el instrumento de cálculo. El cálculo, por eso la ingeniería trabaja sobre el cálculo, trabaja sobre, como decía, una base de ciencia, ¿no? Perdón un segundito. Navarro Puerta. Está entrando un estudiante. Disculpe un rato, siempre está interrupciones, es porque alguien se ha salido y ha vuelto a entrar. Muy bien. ¿En qué ámbitos se desempeña mejor la ingeniería de sistemas? ¿En qué ámbito la ingeniería de sistemas tiene su mejor desempeño? O sea, ¿dónde encontramos a la ingeniería de sistemas en un despliegue más apropiado? ¿Dónde? A ver, vamos a ver, si no hay quien levante la mano, yo puedo seleccionar a alguien. A ver, a Navarro, que acaba de entrar, a ver si nos responde esa pregunta. Dígame, Joan, ¿en qué ámbito se desempeña mejor la ingeniería de sistemas? ¿Está Joan? Sí, profesor. No te olvides ¿Me escucha? prender, no, escucho pero no te veo, prende tu video. No tengo webcam, solamente un audífono con micrófono. Ya, entonces, un asunto, antes que respondas, toma nota. Me tienes que remitir a mi correo a través del grupo Yahoo tus datos, nombres y apellidos completos, tu DNI, tu código de alumno, tu dirección, la dirección de tu casa, indicándome que no dispones de una cámara de video, de un webcam, ¿ya? O sea, sí se puede Pero- activar el video por el celular, pero hasta ahorita no tengo la aplicación en el celular. Sería cuestión que lo descargue. Ahorita no. No, pero en tu computadora en la que vas a usar para estar en el curso, necesitas una cámara. Pero sí puedo usarla de celular tranquilamente. Sería cuestión de que me baje la aplicación y conectarme desde ahí. Ya, vamos a ver, ojalá que no sea, si no es una dificultad no hay problema, está bien, si eso lo puedes hacer así, chévere. Muy bien, y ya debes haberlo hecho ahora, pues para que, justamente estoy diciendo que la participación tiene que ser con video y voz. Pero no, por esta ocasión, por esta oportunidad, por esta sesión, no. No responde la pregunta, ¿en qué ámbitos se desempeña mejor la ingeniería de sistemas? Yo creo que se desempeña mejor en donde, digamos, se necesita de una persona o en sistemas en donde requieren mucha complejidad, en donde las soluciones no son, digamos, de manera inmediata o instantánea, sino se requiere una persona que sepa de métodos que puedan optimizar para mejorar un problema o crear un nuevo sistema que haga una función determinada para un cierto fin. En la Luna. Por ejemplo, los sistemas blandos, por ejemplo, aquellos que comprometen grandes cantidades de personas, e incluso que hacen diferentes funciones. Ya, no me respondió la pregunta, te aviso. Si yo estoy preguntando en qué ámbitos digamos, se desempeña mejor la ingeniería de sistemas, ¿en qué ámbitos? En la agricultura, en la industria, en la industria aeroespacial, ¿en qué ámbitos? En la educación, en la psicología.
Esto es Bueno, yo creo que como que se desempeña en cada uno. Quizá más se ven en lo que es en el ámbito financiero, en el ámbito del comercio. Eso es lo que más yo he visto, ¿no? Quizá también en el tributario. He visto, digamos, he tenido la oportunidad de trabajar en algunas distribuidoras para lo que es Claro y Telefónica, y digamos como que me he rozado con algunos ingenieros de sistema que lo que se ocupan hacer es, digamos, agilizar esos procesos, tanto de ventas, recepción, tanto de lo que es los almacenes y todo. Entonces, es como que muy global para decir como, a cierta es como que comercio, ¿no? Y servicios, Ya, pero gracias. así un ámbito no, Ya, no bueno. sabría cómo hacerlo. Es muy importante que usted tenga conciencia que el ámbito donde tradicionalmente se ha desenvuelto la ingeniería de sistemas es el ámbito de la industria aeroespacial, ¿ya? Es su ámbito natural. Es también en la industria de la guerra, porque debe articular diferentes materias que son de, ¿cómo se dice?, de encaje complejo, para poder producir un mejor desempeño, pues, en el ámbito de las acciones militares. Son los ámbitos donde mejor se ha desempeñado la ingeniería de sistemas. Luego se ha desempeñado mejor en la aplicación de sus principios en los fenómenos globales, sobre todo en el campo de la, eh, digamos, de la economía, ¿no? De los problemas socioeconómicos. Ese es el otro ámbito de desempeño que se ha producido bien. Y justamente es la dinámica del sistema que ha abierto. Hoy en día, también el sistema se aplica a los fenómenos transorganizacionales. En los otros ámbitos no se desempeña bien, o sea, en cualquier otro, sino, digamos, los ámbitos específicos que se tiene, digamos, se desempeña mejor un especialista del campo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha constituido un comité COVID, ¿no? Para el país, en la cual está un ingeniero de sistemas, que se ha más bien buscado tener un desarrollo especializado en temas propiamente de, ¿cómo se llama?, de pandemias, ¿no? De ¿Cómo se llama esto?, de contagios masivos. Se ha metido al campo biológico y tiene ahí una capacidad para poder articular conjuntamente con otros especialistas este tema. Pero eso es un ámbito sobre el cual hay especialistas. Pero, digamos, no es que no sea posible, porque la ingeniería de sistemas puede desplegarse en diferentes, pero hay que tener claro cuáles son los ámbitos, porque cuando vamos en el desarrollo profesional hacia el futuro, tenemos que ver cómo vamos dándonos pistas apropiadas en esos ámbitos donde hay espacios ya establecidos para el desempeño de la ingeniería de sistemas. Y el ingeniero de sistemas requiere, para ese abordaje, en estos ámbitos ya establecidos, ya en la cual hay una background, digamos, bien desarrollado, hay mucha experiencia, y en estos otros nuevos ámbitos que se van produciendo en virtud de oportunidades de resolución de temas complejos, necesita también, además de las herramientas metodológicas, de sus herramientas de modelado, necesita tener un enfoque, que es el enfoque de sistemas. Tiene que tener un enfoque de sistemas, el ingeniero de sistemas necesita un enfoque de sistemas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el enfoque de sistemas? ¿Qué es el enfoque de sistemas? ¿A qué se refiere cuando se habla de enfoque de sistemas? Y entonces, no sé si Luis Gutiérrez podría darnos una idea de qué entiende como enfoque de sistemas. Profesor, ¿se escucha? Sí, se escucha y te veo.
Ya, bueno, el enfoque de sistemas es una forma de pensamiento en la cual se mira la realidad de una manera holística, total e integradora para resolver un problema determinado. Bien, has dado una respuesta, digamos, básica. Y entonces sí, es verdad, requiere eso. Ahora voy a explicar yo el enfoque de sistema en qué consiste, porque es muy importante porque sobre ese marco nos desenvolvemos, en ese marco. O sea, el enfoque de sistemas proviene de la ciencia de sistemas, dicho sea de paso, proviene de la ciencia de sistemas, el enfoque de sistemas, ¿ya? No proviene de la ingeniería de sistemas. Pero hoy en día el enfoque de sistema se aplica en diferentes áreas de conocimiento y en especial se debe, se debe aplicar en temas pues, que comprende materias en la que su solución es una solución muy específica, sino es amplia. Puede ser bajo la aplicación de la ingeniería de sistemas como que no. Puede ser en el campo de la medicina, en el campo de la biología, en el campo del desarrollo económico, ¿no? Todos están usando un enfoque de sistema. Ahora, muchas veces cuando intervienen, no sé si ustedes están viendo cuando hay esta conferencia de prensa que dirige Vizcarra al país, que se hace cada cierto tiempo. A veces cuando interviene, hay una intervención, la última vez que he estado escuchando, el primer ministro, incluso en su discurso en el Congreso, habló, usaba la palabra enfoque sistemas o sistémica, o sea, una visión sistémica. Ahora, hay cierto tipo de efectos del COVID, por ejemplo, en los niños está sucediendo que se ha descubierto que cuando se afecta del COVID-19, en muchos de ellos se desarrolla una enfermedad, hay un efecto, se llama multisistémico, así es en la denominación que se está dando. Entonces ya hay en el desarrollo del conocimiento moderno en diferentes ámbitos, la gente va teniendo un entendimiento basado en un enfoque de sistemas, ¿ya? Y ahora lo explicamos. Esta clase va a ser muy rápida en el sentido de que algunos temas que abordábamos digamos, en otra época con cierto detenimiento, lo vamos a ver de manera bastante más ligera, ¿ya? En la dinámica de sistemas, son sistemas, como ustedes saben, complejos, ¿no? Cuyo comportamiento manifiesta, perdón, los sistemas dinámicos, ahí el título está mal. Los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son sistemas complejos, ¿no? Son complejos. Es decir, cuando hablamos de complejo, nos referimos a aquello que requiere un entendimiento en diversas perspectivas, en diversos entendimientos o la participación de múltiples disciplinas. Entonces decimos que la dinámica de sistemas o los sistemas dinámicos son sistemas complejos, requieren el concurso de varios especialistas, cuyo comportamiento manifiesta cambios en el tiempo. Es decir, van cambiando sus estados, se dice, sus estados. O sea, hay características que observamos en el fenómeno o en el sistema que no se mantienen constantes o permanentes. Estas características tienen variaciones y la misma composición característica puede variar. Es decir, primero refleja características, digamos, en un conjunto de aspectos y de pronto en el tiempo va cambiando y sus características refieren a otros aspectos distintos a los que observamos en una etapa del desarrollo de ese fenómeno. Es decir, los factores característicos
podrían cambiar también, ser otros a lo largo del tiempo. Van estos cambiando o mutando, digamos, progresivamente, ¿ya? Eso es lo que sucede. Hay cambios, se manifiesta cambios en el tiempo. Son sistemas complejos cuyo comportamiento manifiesta cambios en el tiempo. Pero estos cambios están en función de las relaciones que hay entre los componentes, relaciones causales. Es decir, los componentes de ese fenómeno están cambiando y el efecto que tiene sobre otros componentes produce cambios. A eso, a ese tipo de fenómenos, le llamamos fenómenos, o sea, sistemas dinámicos. Le llamamos sistemas dinámicos. Ahora, la mayoría de fenómenos que se dan en la naturaleza son dinámicos. No, qué duda cabe. Pero no todos esos fenómenos de la naturaleza pueden ser llevados a una representación dinámica, a una representación, a un modelo dinámico, porque esto requiere ciertas condiciones. Uno de ellos es que yo pueda tener claramente, pueda ver claramente las variables que están interviniendo en esta relación causal de unas contra otras. Tiene que estar claro, debe ser fácil de identificar. Debe existir, digamos, efectos de causalidad de estas variables que caracteriza el fenómeno. Debe haber un efecto causal que tiene condición circular. Es decir, cuyo efecto va a correr a lo largo de diferentes variables y va a retornar a quien le dio origen. Este es un aspecto. Si no hay eso, por más que el fenómeno sea dinámico, no lo puedo llevar a una representación dinámica. ¿Ya? Lo debo abordar de otra manera. Tiene ciertas condiciones. Además, yo debo tener la capacidad de medir las variables que voy a utilizar para representar el fenómeno. Son variables, características y medibles. Si no las puedo yo medir, no voy a poder llevarlo a una representación dinámica. Porque la dinámica sistema es una herramienta de ingeniería. Es una herramienta de ingeniería, ¿no? De la ingeniería de sistemas, de la ingeniería. Por lo tanto, utiliza métodos cuantitativos, ¿ya? Incluso las variables cualitativas que hablamos anteriormente respecto a lo que vamos a tratar, en una etapa del curso vamos a tratar, estas tienen también que ser medibles. O sea, por más que sea cualitativo, es medible. Por ejemplo, algo que es cualitativo es que usted es una persona que conoce la ciencia de sistemas, o que usted conoce a media caña la ciencia de sistemas, o que usted conoce muy poco de la teoría de sistemas, la ciencia de sistemas, o usted conoce un pito de la ciencia de sistemas. Esa apreciación que estoy diciendo en diferentes escalas es una apreciación cualitativa, no es cuantitativa, es cualitativa. Noto que la mayoría tiene un conocimiento muy pobre de la ciencia de sistemas, digo yo, es una apreciación, ¿ya? Pero que yo la recojo y digo, esta apreciación no es cuantitativa, es cualitativa. Cuando yo vea el test de entrada que han dado, con sus dificultades en el atraso, de repente, por el tema de la plataforma, no importa, yo voy a sacar una idea de cuánto conocimiento usted tiene de estas materias, ¿ya? Y ahí va a salir una nota, y va a decir, este alumno tiene 10, entonces tiene el conocimiento medio. Este alumno tiene 14, este tipo sí conoce la ciencia de sistemas, tiene un buen conocimiento. Este ha sacado 2, este tiene un conocimiento muy pobre. Este ha sacado 0, este no tiene conocimiento, ¿me entienden? O sea, esa apreciación cualitativa también podría medirse. Es decir, convertirla con una referencia determinada en algo cuantitativo, ¿ya? A mí me dicen, por ejemplo, que yo soy chato. Sí, mis amigos me dicen que soy chato. Era mi apodo también cuando era estudiante, chato. Oye, chato, me decía. Muy bien, ¿por qué? Porque mido 1,58 m, ¿ya?
Yo pongo en mis registros 1,60 m, ya por dignidad, digamos. Pero mido 1,58 m en realidad. Y ahora estoy bajando, ¿no? Me empino cada vez que me miden ahí en el médico, porque ya a esta edad uno se achica, curiosamente. Bueno, pero 1,58 m es mi estatura. Entonces, ya. Pero yo soy hijo único de mi madre con quien me crié. Yo no conocí a mi padre, me crié solamente con mi mamá. Pero algún momento uno de los hijos de mi padre me buscó, quiso conocer a los hijos de su padre. Él era hijo de la familia que él formó. Mi padre se casó con una persona y tuvo 2 hijos, Miguel y Pedro. Entonces Miguel, cuando muere el padre, muere su padre, va a buscar todos los hijos que tuvo su padre. Y ahí es donde me encuentra a mí. ¿Cómo averigua? No lo sé. Hace toda una investigación y un día llega a mi casa, se presenta y conozco pues a otro hijo de mi padre. Pero sí, hijo legítimo. Y sucede que en esa búsqueda Miguel va a encontrar a 19 otros hijos. 19, tomen nota. 19. Mi padre tuvo 21 hijos. 21 hijos. Para no creerlo. Pero Miguel se dio el trabajito de buscar, porque en la víspera de su muerte, su papá se sintió pues así conmovido, qué sé yo, dispuesto a confesar de que había tenido más hijos, ¿no? Y les dio referencias. Por esa razón pudo llegar y hubo que gente del círculo de mi padre que le dio dato a Miguel para que busque a los otros hijos de mi padre. Bueno, pero el asunto es de que es así que yo contacto con la familia de mi padre, a quien yo no conocí. Mi padre lo conocí una vez cuando iba a entrar a la universidad, lo fui a buscar para que me firme mi partida. Y luego lo volví a ver alguna siguiente vez y nunca más lo volví a ver hasta que falleció. Yo no tuve una razón con él, de ningún tipo. Bueno, pero el asunto es de que conozco pues los hijos de mi padre y es una cosa curiosa, pues, ¿no? Chistosa, porque además son una buena cantidad. Y me dio la curiosidad. Entonces, Miguel alguna vez me dice, ¿sabes? Se va a casar mi hermano Pedro. Ese es el otro hijo legítimo, porque mi padre tuvo 2 hijos legítimos de su familia con quien se casó. Con las demás mujeres, fueron pues relaciones no formales. Bueno, el asunto es que me invitan al matrimonio de Pedro y él invita a todos los hijos de mi padre que él había logrado contactar. Y fuimos pues con mi familia, con mi esposa y mis 2 hijos, nos fuimos a eso para conocer pues los demás hijos de mi padre. Y entonces fuimos pues al matrimonio, llegamos, ¿no? Y luego terminó la recepción. Fuimos a la recepción y a todos habían invitado para ir pues a una casa en la que se iba a hacer la recepción. Y fuimos pues yo de puro sapo pues para presentar, conocer. ¿Y saben qué una cosa? Que de los que fueron más o menos unas 9 hijos de mi padre, estuvimos ahí, yo era el más alto de todos. Yo era el más alto de todos. A tal punto que Miguel, en un momento determinado, delante de mi esposa, dijo, uy, había sido alto, me dijo. Y mi mujer, por supuesto, no se aguantó la risa. No podía aguantar. Se estaba riendo quizás 3 meses, ¿ah? Cada vez que me miraba, moría de la risa, porque ella es más alta que yo, mucho más alta que yo, y siempre pues, me ha visto chato. Pero en relación a mis hermanos, soy alto. Esta explicación, esta historia, se las cuento porque es un buen ejemplo para referirnos cuando hay una condición cualitativa. Yo tengo que saber cuál es la referencia para poder saber de qué se trata. O sea, y cómo medir. Porque mi metro 58 es en comparación de la estatura de
los hijos de mi padre, los otros hijos de mi padre, yo soy el más alto. Y los demás son más bajos. Entonces, en ese sentido, si yo hago una apreciación en ese grupo de gente, la apreciación puede ser así, o sea, Daniel es alto. Pero eso, si yo lo digo delante de mis amigos del trabajo, la gente piensa que es una broma, pues me están tomando el pelo, se están burlando de mí. Pero si lo digo eso, pues, ¿no? O sea, ahí, en medio de los otros hijos de mi padre, todos van a decir, sí, ha salido altito. Muy bien, esto es muy importante. Cuando estamos hablando, entonces, de los sistemas dinámicos, nos encontramos que tenemos una expresión de composición característica en la cual las variables son medibles. Cuantitativas son variables cuantitativas, pero aquellas que son cualitativas se miden también, tienen alguna referencia que me permiten estimar, establecer su medición. Bueno, la dinámica de sistemas es una forma de representar o modelar la realidad a fin de simular el comportamiento de los fenómenos complejos. Es decir, la ingeniería de sistemas, digamos, aborda lo complejo. Ese abordamiento se hace a efectos de formular un modelo que nos permita luego desarrollar un sistema mejorado. ¿Está bien? Y entonces la dinámica de sistemas es un instrumento entonces para el modelado, para modelar. El modelo, un modelo, ¿qué cosa es? ¿Qué es un modelo? A ver, Salas, Luis Salas, ¿qué es un modelo? 1, 2, 3. Buenas noches. Buenas noches. ¿Iván? ¿Ian? ¿Ruiz? Sí, profesor, quería participar. Como veía que mi compañero no participaba. Ya, a ver. Bueno, si mal no recuerdo, cuando se nos enseñó, el concepto de modelo es una simplificación de cualquier cosa, por decir algo muy genérico, que esté en nuestro objeto de estudio y se representa mediante lo que tengamos a la mano. En ingeniería de sistemas, como ya mencioné, comúnmente se representan a través de modelos matemáticos, los cuales son extremadamente simplificados porque no hay modelo que pueda representar lo real de manera netamente exacta al 100%. Siempre hay un margen de error. Gracias. Correcto. O sea, un modelo es una representación de una manera u otra. Representar algo es mostrar algo. Ustedes saben que el COVID-19 todo el mundo lo tiene en la retina, en la mente, ¿no? Es como una bolita y luego que tiene como unos tentáculos que salen, ¿no? Eso en realidad representa la proteína que le permite adherirse a un agente biológico, ¿no? Esa es la representación. Es un modelo. ¿Será así de manera física? Me parece que más o menos así, ¿no? Pero no es exactamente así. Es una representación que permite, la representación es un modelo, perdón, es una representación que permite destacar aquellas características que me resultan pertinentes, me resultan importantes para el efecto de estudio o de lo que yo quiero entender de la realidad. Lo representa lo que yo quiero ver. Y entonces la dinámica de sistema es una forma de representar o modelar la realidad para que yo pueda llevarlo a una simulación, para poder simular el comportamiento de un fenómeno dinámico, de un fenómeno complejo, ¿ya? Entonces, esa es la dinámica del sistema, es la forma de crear un instrumento de modelamiento. También se dice que es pues, uno de los métodos de la teoría de sistemas que deviene, que se desprende
teoría de la ciencia de sistemas en la búsqueda de ver cómo representar los fenómenos que poseen mecanismos de control, o servomecanismos, en la que este control se da en virtud de procesos de retroalimentación, de procesos de realimentación. El control en base al hecho de que yo voy, digamos, dándole seguimiento, haciendo mediciones y retroalimentando lo que el sistema debe hacer, ¿no? Y lógicamente los cambios que se producen en los sistemas, ¿no? Que se producen normalmente en general, ¿no? La dinámica de sistemas. Estas ideas de la dinámica de sistemas se desarrollaron inicialmente para estudios de los servomecanismos que están asociados a los instrumentos, a los mecanismos que han permitido, digamos, tratar los procesos químicos. Luego se extendió hacia ámbitos tecnológicos, al uso de ciertas herramientas para la industria, tecnologías industriales, que permitían regular el comportamiento, el ritmo, la velocidad, la sincronización de instrumentos en la producción industrial, de tipo mecánico, ¿no? También luego eléctrico y finalmente ampliamente en el campo de los instrumentos físicos, ¿no? Pero estas ideas que estaban puestos en temas de mecanización de los aparatos industriales, esos conceptos fueron trasladados análogamente a sistemas, digamos, de comportamiento humano, a procesos socioeconómicos, y que fueron desarrollando, digamos, principios, conceptos muy fecundos para el entendimiento de dichos comportamientos. Fueron muy oportunos, encajaron perfectamente, a tal punto de que el padre de la dinámica de sistemas, Jay Forrester, se volvió más que famoso, mucho más, digamos, con una presencia en la ciencia moderna, muy importante en la formulación de principios para el entendimiento de los fenómenos globales y los fenómenos, como digo, socioeconómicos. A tal punto que él formuló una de las teorías más importantes de la historia de la ciencia sociológica, que es el principio del crecimiento, del límite del crecimiento, que lo hizo famoso en el Club de Roma. Es decir, esta serie de materias fueron llevando a un ámbito cada vez más amplio del entendimiento de los fenómenos humanos, ¿no? Bueno, acá hay una serie de aspectos. Las concepciones básicas en el desarrollo del conocimiento para la ciencia de sistemas, para que antecede a la ingeniería de sistemas y a la dinámica de sistemas, es que hay una búsqueda de integrar el conocimiento en todos los ámbitos, natural y social. Ustedes van a ver que en la ciencia de sistemas, la dinámica de sistemas, nos encontramos mirando diferentes tipos de fenómenos, de diferente naturaleza. Y estas ideas, esta integración de conocimiento, de ciencias, se van a ir acentrando en un conocimiento que va a tener un cuerpo, digamos, coherente, consistente, general, ¿no? En una teoría general. Y que también van a permitir ampliar el ámbito de comprensión de los fenómenos, de las que pertenecían en forma clásica solamente al campo físico, al mundo físico, sino también aquellos ámbitos no físicos de la realidad, ¿no? Y eso, lógicamente, se ha constituido la teoría de sistemas que le da sustento conceptual a algo que apareció no de la ciencia de sistemas, no de la teoría de sistemas, sino que apareció desde la integración de las ingenierías con los instrumentos de las matemáticas, básicamente, ¿no? Entonces, también hemos mencionado alguna vez que la génesis de la dinámica de sistemas se da por la, digamos, necesidad de articular con ya nuevas maneras de entender la realidad, de articular lo que se venía
estudiando y siendo de gran interés en el momento que aparece la dinámica de sistemas, que es, digamos, una prima hermana de la cibernética. Cuando aparecen estas ideas, hay ciertos intereses y cierta preocupación en el campo del conocimiento científico, de la investigación, que tiene que ver con los temas sociales. Entonces aparecen diferentes técnicas, formas de entendimiento de los sistemas sociales. También el descubrimiento de los fenómenos de la realidad de la naturaleza, especialmente los sistemas vivos, articulan su comportamiento con mecanismos retroalimentados, con mecanismos de regulación. Aparece también eso. Y se introducen también herramientas y técnicas para el entendimiento de esos fenómenos y para también la implementación de cosas nuevas en el campo de la realidad, ¿no? En general en la realidad. Y en tercer lugar, ya la gran importancia que va a tener con la aparición del uso matemático de la simulación. La simulación se hacía en términos de cálculo, es decir, con papel y lápiz y bajo reglas de construcción y de consecución algorítmica, se iba construyendo comportamientos, una lógica de comportamiento. Pero luego la computadora o el ordenador permitía hacer esos cálculos, esas simulaciones de manera más rápida. Estos van a concurrir, y nuevamente refiero a que las ciencias de sistemas la ingeniería de sistemas con la dinámica de sistemas va a tomar y prestar apropiadamente los requerimientos, va a satisfacer los requerimientos que tienen las ciencias sociales y va a introducir aspectos que provienen de la teoría de sistemas y con el uso de la computadora para poder mostrar, representar y poder estudiar el comportamiento dinámico. Y en eso, recordar de que, por ejemplo, las ciencias sociales tenía en la experiencia un factor muy importante. Lo experimental cobra un gran valor. Lo que ha sucedido en la realidad en el tiempo es una consideración que la ciencia social clásica va a tener en cuenta, y la dinámica del sistema le ofrece la posibilidad de que esa experiencia se constituya en el dato o la información de los sucesos, ¿no? La secuencia de sucesos que se pueden dar en el tiempo. Entonces la experiencia no solamente es una percepción, digamos, que tiene un entendimiento particular, sino que para la dinámica de sistemas, esa experiencia tiene que convertirse en un dato. Es decir, hay que medir. Esto es muy, muy importante en el desarrollo de la ciencia moderna. Entonces, entonces la experiencia que tanto se aprecia en los estudios sociales, esta tiene su correlato en el rastro que deja esa experiencia con la identificación de una variable que da cuenta de lo que ha sucedido en dicha experiencia. Y se introduce con los instrumentos de las matemáticas para el desarrollo de un modelo y luego su simulación. La intuición. Es decir, también la ciencia social considera que hay efectos intuitivos. ¿Qué cosa es la intuición? ¿A qué se refiere cuando se dice esto es intuitivo? Ustedes deben seguramente tener la idea de para ciertas cosas uno como que aplica la intuición, ¿no? A ver, Renzo Condori, dígame usted qué significa intuición. ¿Usted tiene intuición? ¿Qué es eso? Profesor, ¿se me escucha? Renzo Condori, te escucho, pero no te veo. A ver, habla más. Renzo, ¿eres Renzo? Sí, lo que pasa, no sé si se ve en mi video. Ya, ahora sí te veo, sí. Sí, te veo tu cerquillo, todo. Está bien, ya.
La intuición es como una habilidad que tenemos para percibir algunas, mm, percibir algo de forma bastante natural, rápida. Por ejemplo, Entonces, ¿tú intuyes que vas a pasar este curso o no? ¿Qué intuyes? ¿Que pasas o no pasas? si intuyo, yo diría que sí. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la base de esa intuición? Mm, Bueno, Mira, creo que, bueno, no, en este caso, yo, por ejemplo, cuando era muchacho, como saben, bueno, yo soy heterosexual, por si acaso, aclaro. Cuando estudiaba en la universidad, habían pues amistades, ¿no? Muy pocas chicas había en la uni. Ay, hasta ahora muy pocas chicas. Pero, digamos, me acercaba para por razones académicas y tenía esa... Yo intuía que esa relación como amigos no podía prosperar. Teníamos diferentes puntos de vista, actitud hacia los estudios, e intuía que podría no. De pronto también intuía, por los gestos, la relación, que esa amistad podía prosperar y podía incluso pasar a otro nivel. ¿Uno intuye o no intuye? ¿No? ¿Te pasa a ti eso? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Que percibes algo, ¿no? ¿Sí o no? Ya, ¿qué cosa es la intuición? mm, como usted dijo, la capacidad de percibir ciertas cosas sin, o sea, sin, o sea, ¿cómo decirlo? Mm, Está bien, ya, ahí está bien. Ya, muchas gracias. Está bien, el está bien. razonamiento. Miren, la intuición es un entendimiento de algo sobre la base de información que tenemos, pero que no está estructurada, ¿ya? Que en base a la experiencia, en base a la casuística que hemos visto, podemos decir que esto podría suceder porque ya hemos, no sé, vivido o revisado ciertas cosas y entonces podemos decir que esto va a pasar. Es decir, hay un entendimiento, digamos, como que el comportamiento se podría dar bajo ciertas condiciones. Es conocimiento en realidad, pero es un conocimiento no estructurado, que de pronto viene a tu cabeza una asociación que te hace deducir que algo puede suceder. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trato con mis nietos, me doy cuenta, intuyo que los chicos le van a entusiasmar o no lo va a entusiasmar algo. Entonces, la vez pasada fue el cumpleaños de mi nieto mayor y yo no salgo de casa, no estamos saliendo, desde que se produjo este asunto de la cuarentena. No salimos nada, no saco la nariz por la ventana. Quien sale es mi hijo, lo lanzamos a mi hijo ahí digamos, al matadero. ¡Pam! Se va bien cubierto, por supuesto que lo forramos bien y cuando viene luego lo fumigamos a mi hijo. Pero él es el que se va. Entonces a él le digo, ¿sabes qué? Va a ser el cumpleaños de Mateo, cómprate un regalo, pero de este tipo, le digo. Se trata de algo un poquito grande que pueda él armar y simular, preferible, temas de guerra, porque le encanta ese asunto de la guerra. Yo intuyo que eso le va. Entonces va aún, y hay una sección de juguetes, y me llama pues con el WhatsApp, el video, y me va mostrando, me dice, a ver, entonces me va mostrando, y yo digo, me parece que va a ser, me parece. Pero es que él cumplía 7 años, y ya tengo más o menos una idea de qué se trata. Tengo información, pero no es que yo tenga el dato exacto. Digo, intuyo, porque en base a esa información, más o menos me puedo aproximar
a una situación determinada. También en ese rato intuí que como le vamos a hacer un regalo a mi nieto mayor, que es 7 años, el otro, el que tiene 3 años, va a quedar picón. E intuyo que le va a quitar su juguete, va a pelear. Entonces mejor cómprate otro juguete y ahí sí te voy a dar el dato exacto. Tiene que ser algo así como en la cual él pueda mover con su manito y destruir. Es porque los niños esos son destructores y necesitan destruir. Es una necesidad muy profunda, muy espiritual, muy de su característica. Si no destruye el niño, no es niño o niña, ¿no? O sea, a esa edad se destruye. Entonces, mi hijo pues, va buscando y encuentra algo que sí efectivamente se puede destruir, pero luego se puede rearmar porque está conectado en base de imanes. Entonces se arma y luego pues se puede romper. No se rompe, sino se desarma nada más. Así que tráetelo. Me costó caro, pero no importa. Pucha, mi nieto, bueno, el cumpleaños de mi nieto ha sido en abril, ¿no? Empiezan de pasado. Y los chicos pues juegan y muy rápidamente se deshacen, ya se aburren. Pero hasta el día de hoy, mi nieto menor le encanta. Cada vez que viene a mi casa, porque mi hija vive acá al frente, vamos cruzando la pista, entonces viene los fines de semana, ese es el juguete que prefiero. Intuyo. Pero es en base que yo ya tengo pues muchos años de vida y conozco a los niños, o sea, he observado niños, a mis hijos, a otros niños los hermanos de mi esposa, que también son 10 hermanos, y todos tienen niños, en fin, he visto, pues. Entonces, no es que la intuición es una percepción extrasensorial y una capacidad, un séptimo sentido en el ser humano. No, es información que uno tiene, sino que no está estructurada. En el campo de las ciencias sociales, la intuición es un elemento, pero que es un elemento que se produce en virtud de articular algo que no está articulado. En el campo de la ciencia, de la ingeniería de sistemas, propiamente la dinámica de sistemas, la intuición se ubica en el establecimiento de las relaciones que se dan entre un factor y otro. Tú dices, este factor, si cambia, va a afectar a este otro factor. Y yo digo, si acaso el gobierno apertura, digamos, las actividades ¿cómo se llama?, de construcción, necesariamente va a haber ahí un efecto de demanda en el tema ferretero, porque la construcción requiere de productos que provienen del campo ferretero. O sea, digamos, hay una relación, una correspondencia. Lógicamente, es una cosa porque yo sé más o menos cómo es eso, porque he construido varias casas, ¿no? Y eso lo sé. Entonces, pero esa intuición es, en realidad, para la dinámica del sistema, es más o menos establecer en qué secuencia de relación causal se van a producir los hechos. Y por último, la información base. ¿Qué es la información base? Es cuando es suficiente un dato o una información, parte de la información para poder yo más o menos saber qué puede suceder en la realidad. Y eso se da, por ejemplo, para el crecimiento poblacional, para el desarrollo, por ejemplo, de la industria, en fin, para varios factores. Yo tengo que saber cuál es el nivel actual. Digamos, el COVID-19. Estamos hablando de que el COVID-19 se despliega en el tiempo en una curva de comportamiento normal, es decir, como una campana de Gauss, ¿correcto? Eso lo sabemos. En un momento determinado empieza lentamente, su crecimiento es aritmético, pero luego viene a un crecimiento geométrico y luego quizás exponencial, para luego estabilizarse y generar un lomo final
o meseta, la han llamado, ¿no? La meseta famosa, que nunca ha estado la meseta. Ahora salió la idea de que se dejó la meseta abajo, ahora sigue creciendo, efectivamente sigue creciendo, todavía no llega a su máximo crecimiento las muertes, los contagios. Pero bueno, ese es un asunto, basta que yo sepa más o menos en qué situación está, cuánto es el ritmo de crecimiento para más o menos establecer qué nivel de muerte se va a producir. Entonces yo la vez pasada casi acierto cuando íbamos a llegar a los 5.000 muertos, casi acierto, me he equivocado, es decir, se ha demorado un poco, se está demorando un poco para llegar a los 5.000, porque yo pensé que ya el fin de semana pasado llegamos a los 5.000, pero no ha llegado, ahí me he quinceado. Pero más o menos uno puede, sobre una información base, articular lo que pasa en un fenómeno, ¿ya? Y por ejemplo, para el tema de las variables de nivel en la dinámica de sistemas, basta el valor inicial. Luego yo tengo que saber qué factores van a afectar esa variable para poder ya saber de que el comportamiento se debe dar de cierta manera. Entonces, eso también la dinámica de sistemas lo toma, lo resuelve. La teoría y la ciencia de sistemas contribuyen pues con esta forma de estructurar los modelos, que son formas causales, y el entendimiento del fenómeno en términos históricos, es decir, la ciencia de sistemas y la cibernética han contribuido o han obligado a que haya estructuras causales, circulares, de retroalimentación, y también el entendimiento de que los fenómenos tienen que tener como base una traza, una historia de comportamiento que vamos a simular, ¿no? Y con la computadora se simula, ¿no? Hay un procesamiento que permite, digamos, generar y simular el fenómeno y también especular sobre qué hubiera pasado con el fenómeno si hubiera habido unos cambios, sin que nos cueste vida, sino que nos cueste, no tengamos mayor costo. La simulación computacional permite ahorrar eso, ¿no? Muy bien, pero el abordamiento de los fenómenos dinámicos, como se hace con otros fenómenos, se utiliza el enfoque de sistema. Y pregunté yo sobre el enfoque de sistema, ¿qué cosa es? Y efectivamente, la respuesta es correcta en su parte inicial. Es decir, un enfoque de sistema es una perspectiva en la que yo tengo un entendimiento holístico de la realidad, ¿ya? Esto es una cosa muy importante. Hay que, en primer lugar, saber que la ciencia de sistemas está basado en una perspectiva de ciencia, ¿ya? La perspectiva de sistemas se basa en la ciencia. Y también la ciencia se basa en una perspectiva de sistemas. Es decir, la ciencia moderna nos ha dado un cambio de entendimiento de la realidad, dejando la visión mecanicista, positivista y mecanicista del siglo XVIII y XIX, para entrar a una perspectiva relativista, ondulatoria, que tiene otros aspectos, otras consideraciones. Ese devenir es un devenir que la ciencia moderna tiene, pero también la tiene la ciencia de sistemas. Ambas ciencias, digamos, ambas ramas de la ciencia, coinciden perfectamente en estas consideraciones epistemológicas. Ambas han evolucionado con las mismas consideraciones. Por lo tanto, hoy día podemos decir que tanto la ciencia moderna como la ciencia de sistemas son lo mismo. Son lo mismo. No hablamos de cosas distintas. Nos estamos refiriendo a lo mismo, porque ambas tienen el mismo sustento conceptual, la misma pretensión del conocimiento de la realidad. Entonces vamos a decir que la ciencia de sistemas asume que el mundo contiene totalidades, visión holística, que están gobernados, según la ciencia moderna, por principios. Acá hay que aclarar
que en el campo de la ciencia de sistemas hay un intercambio dialógico, entre los que plantean que la realidad está gobernada por principios establecidos y otros que dicen que la realidad está más bien influenciada por cierto nivel ¿cómo se dice?, de condición impredictible, no predecible, o sea, bajo las reglas establecidas por el principio de la incertidumbre, y en la que, según estos científicos de sistemas, plantean que la realidad sufre procesos oscilatorios de estados de alta probabilidad a estados de muy baja probabilidad. Y en esos procesos oscilatorios se presentan fenómenos no previstos, ¿ya? Es decir, no determinísticos. Y entonces, de ahí se desarrolla para ese sistema todo lo que se llama la teoría del caos, la teoría de la complejidad. Y los otros, que es una perspectiva más bien einsteiniana, porque la gente que se abraza de las teorías que provienen de la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, consideran que el universo y la realidad está gobernado por principios, ¿no? Esta famosa expresión de Albert Einstein, que Dios no juega a los dados, da cuenta de esa creencia, de que el mundo... Entonces hay también una oscilación, como decía, un entendimiento dialógico entre los científicos basado en principios, los principios que rigen el universo, y los que creen que es el caos lo que gobierna el funcionamiento de la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, pero el aspecto básico es que el mundo contiene totalidades gobernadas por principios, para perseguir una finalidad determinada, donde la incertidumbre, es decir, la falta, o sea, la no certidumbre, es un factor inevitable, ¿no? Un sistema que se estudia, lo estudiamos estableciendo un entendimiento de algo que objetivamente estamos identificando, ¿ya? Lo identificamos. Para esa identificación de un sistema, nosotros determinamos del sistema una identidad. Referimos a eso que estamos estudiando como algo, como un ente, al cual le llamamos sistemas, que se puede delimitar y también se puede nombrar, se le puede poner un nombre. Entonces, el sistema es una identidad determinada, debidamente delimitada, que se puede nombrar, pero que pertenece a un ámbito determinado, a un entorno, donde se desenvuelve, donde surge y se desenvuelve. Es muy importante eso porque todo sistema forma parte de otro sistema. Es una sección, un componente de un sistema mayor. Eso hay que tener mucho cuidado de entenderlo, ¿no? Jamás, cuando yo identifico un sistema, debe perder su pertenencia con el entorno donde surge, en el entendimiento del sistema, porque muchas de las características o propiedades de un sistema son compartidas por los componentes que pertenecen a ese entorno. Bajo cierto rango de variabilidad, los sistemas mantienen un estado estable, que significa que ciertas características que se pueden medir fluctúan en un rango determinado. Y en ese rango se mantienen, persisten en el tiempo. Cuando salen de ese rango, pueden destruirse o transformarse en otro tipo de cosa o en otro sistema. Entonces, los sistemas normalmente tienen variabilidad, pero mantienen un rango de valor, digamos, subvariables, que lo hacen estables en el tiempo. Además, se entiende de la perspectiva del enfoque de sistemas que los sistemas tienen capacidad de adaptación. Es decir, son capaces de modificarse, transformarse para poder habitar dicho entorno. Y también tienen
capacidad para integrarse, o sea, tienen integridad, o sea, habilidad hacia la integración, o sea, sus componentes, lo que contiene el sistema, tiene digamos, se produce una característica de integración. Bueno, el enfoque de sistemas, como hemos mencionado, es algo que tiene que, digamos, no solamente utilizarse en el entendimiento desde el punto de vista de la gente que hace una profesión o un desempeño en sistemas, sino en cualquier ámbito del conocimiento y de la realidad, ¿no? Bueno, no se trata solo de tener una perspectiva amplia, holística, como usted dice. ¿Qué cosa es lo holístico? ¿A qué se llama holístico? Eso es una cosa también que hay que dejar en claro. ¿Está Lau? ¿Chilau? Sí, profesor. A ver, dame una definición de lo holístico. Te veo a la justa. ¿Estás en oscuras o estás tapado con algo? No, no sé qué le pasa al Zoom porque en el otro curso que he estado también así. Pero si uso otra aplicación, sale normal. No, pero tú no tienes luz en tu... Noto que Sí, estás... estoy con luz. Cuando uso otra aplicación, sale bien. Pero cuando uso el Zoom, queda así. Bueno, ¿qué cosa es el concepto de holístico? Defíneme lo holístico. Que se considera como un todo. Un ejemplo. Una visión holística. Muy bien. ¿Hay alguien que tiene alguna una idea al respecto? A ver, Ian, escucha que estás ahora muy bien. A ver, dime, Ian, ¿qué cosa es lo holístico? No te escucho. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entiendo la palabra holística cuando hacemos alusión al todo, pero no todo así, simplemente por soltar la palabra, sino, por ejemplo, podemos poner un ejemplo, ¿no? Ahora en el caso de la pandemia, si queremos hacer un estudio o cómo impacta la pandemia a la sociedad en general, podemos usar el término holístico porque estaríamos involucrando no solo el aspecto o el sector salud, sino también el sector económico, el sector entretenimiento y a la vez, mientras que vamos analizando cada uno de estos sectores, vamos encontrando relaciones que retroalimentan el problema en sí. Por ejemplo, podríamos mencionar que el sector salud y el sector financiero o económico se encuentran relacionados. Y este tipo de relaciones, entonces, hacen que el problema siga y siga y siga hasta que no haya alguna vacuna. Eso es lo que entiendo con holístico. Muchas gracias. Está bien. Bueno, entonces lo holístico se entiende que cuando yo tengo una visión holística es que considero todos los aspectos involucrados. Ahora, esa consideración holística, lo holístico debe traducirse como, o sea, como su referencia original, holos, ¿no? Y la traducción no es todo solamente, sino es una visión entera de las cosas, entera. De ver las cosas en forma entera, es decir, en viva actividad en conjunto, en viva actividad en conjunto. No solamente que estoy considerando todo, porque voy a considerar todo, pero por separado, no en su funcionamiento, digamos, vivo e integrado. Y entonces lo holístico obliga a esa visión integrada, pero digamos en la realidad. Entonces, cuando hablamos del enfoque de sistemas, no se trata solamente de mirar holísticamente las cosas, sino que en esa perspectiva de
de totalidad, de entero. Yo lo que me interesa fundamentalmente, además de los componentes, más importante que los componentes, la relación o la interacción que se da entre ellos. Eso es lo principal. Pero además se dice que hay un enfoque de sistemas cuando yo aplico los principios de sistemas para entenderlo más cabalmente, ¿no? Entonces, y de eso hablaremos la próxima semana. De eso hablaremos la próxima semana. No sé si hasta estas alturas estamos claros. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Entonces, la próxima semana, el día martes, eso yo voy a cambiar el plazo del video. El día martes, perdón, el plazo de la entrega, ¿no? El día martes, usted me debe colocar, o los grupos me deben colocar el primer trabajo. El día, hasta vamos a ponerle hasta el mediodía, hasta las 11:55 del día martes. La próxima entrega va a ser el día sábado, ¿no? Por si acaso, la selección del caso. Entonces hay que ir pensando en el caso porque eso va a tener plazo corto. Además, es menos rollo, ¿no? Muy bien. A ver, creo que está levantando la mano. A ver, Gina, dime. Sí, profesor, buenas noches. Sí. Para aclarar, dijo que para este sábado es el caso o para el siguiente el sábado. No, el siguiente. No, Para el martes sería la investigación. Para el martes la investigación y para... No, discúlpame. No, me estoy equivocando. No es martes, el miércoles. El miércoles de la próxima semana, a las 11:55, va a ser la entrega del primer trabajo. Es el Word, el PowerPoint que corresponda, de la investigación, ¿no? Que ya he explicado. Eso se va a entregar el miércoles a las 11:55. Y el documento sobre el caso identificado y la información sobre ese caso lo tienen que colocar el Word y el PowerPoint el día sábado siguiente, el sábado subsiguiente, mejor dicho, subsiguiente, ¿no? No este que viene, sino el de la próxima semana. Y a eso a las 11:55 también. Está bien. Ya, profesor, gracias. Y luego, otra pregunta más es acerca del material que nos ha presentado ahora mismo en la clase. ¿Usted nos la podría facilitar o la podría colgar en una carpeta Sí, en el Drive? por supuesto, por supuesto.